Sin duda que la noticia de esta semana, que realmente es una noticia sorprendente y que conmueve, que preocupa, ha sido la renuncia de Monseñor Bechu a prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y al cardenalato. Parece ser que la causa sería la posible implicación o responsabilidad en la compra de los apartamentos de Londres. Me parece que es justo decir que hay que mantener la presunción de inocencia a todo el mundo hasta que las personas sean juzgadas y, en cualquier caso, condenadas, porque también pueden ser juzgadas y absueltas. En todo caso, no cabe duda de que es una noticia tremenda y que golpea fuertemente el prestigio de la Iglesia. Dios quiera que se puedan aclarar las cosas y lo mejor para todos, empezando por el implicado, sería que fuera inocente. Pero esta noticia, esta bomba que ha estallado esta semana, esta noticia no debe de ocultar otras cosas muy importantes que también han ocurrido. Creo que la más importante es la publicación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que preside el cardenal Ladaria, la publicación de un documento a propósito de la eutanasia. Un documento clarísimo, sin ningún tipo de ambigüedad, donde se rechaza cualquier tipo de eutanasia. Se dice que cometen un pecado grave aquellos que participan en una eutanasia, también los legisladores que la aprueban, y además niega a los parlamentarios, niega a los gobiernos el derecho, aunque sea con respaldo democrático, a aprobar leyes que permiten la muerte por falta de atención o muerte provocada de personas inocentes. Esta ley viene a recordar también que no está permitido o no se debe hacer lo que se llama el ensañamiento terapéutico. Esa es una norma de la moral católica clásica sobre este tema, es decir, no hay que prolongar artificialmente la vida con medidas extraordinarias que solamente van a causar malestar y dolor al enfermo cuando ya es evidente que esa persona va a morir. Pero insiste esta nota en que a nadie se le puede negar ni la hidratación ni la alimentación. También recuerda que en muchos casos, por desgracia, se está utilizando el diagnóstico prenatal, en la fase en que el hombre es un feto o un embrión en el vientre de la mamá, para hacer ese tipo de aborto previo. O sea, cuando el bebé viene con algún tipo de síndrome, se le mata. Y esto, por supuesto, es condenado por la Iglesia. Es una nota, un documento importantísimo, porque cada vez más, como dijo el cardenal Ladaria, cada vez más los gobiernos se arrogan el derecho a aprobar leyes de eutanasia o leyes de suicidio asistido. A propósito del suicidio asistido, dice en este documento del Vaticano que no se pueden dar los sacramentos a aquellos que están pidiendo que les ayuden a morir, es decir, a aquellos que están pidiendo el suicidio. Para estas personas, el sacramento, en este caso se supone que es la absolución, la comunión, la unción de los enfermos, para estas personas el sacramento, los sacramentos están prohibidos. Repito, un documento muy importante, muy necesario y muy claro. También la Congregación para la Doctrina de la Fe ha salido al paso de un proyecto alemán. Los obispos alemanes, a través de su presidente, habían anunciado que iban a celebrar ya misas conjuntas con los luteranos. No creo que se les pueda llamar misas, actos de culto conjuntos con los luteranos, en los cuales ambos, católicos y luteranos, podían participar de lo que se consagrara por parte de los católicos, la Eucaristía. Por parte de los luteranos no hay auténtica consagración, por lo tanto los protestantes podrían comulgar. Esto había sido ya anunciado por los obispos alemanes dentro del marco de este sínodo que están llevando a cabo.
Doctrina de la Fe ha dicho que esto no es viable, que no es posible y que no lo pueden hacer. Ante esta prohibición también clarísima, los obispos alemanes, a través de su presidente, ha dicho que lo estudiarán, que ya verán, que lo tendrán en cuenta, bien, que lo tendrán en cuenta como otras tantas cosas, pero ya después harán lo que quieran. Realmente el Vaticano está muy serio con ellos, con razón. El cardenal Koch, que preside el Consejo Pontificio para el Diálogo Ecuménico, ha dicho que el Papa está muy preocupado con lo que pasa en Alemania. El cardenal Wolki de Colonia ha advertido ya reiteradamente que que si sigue esto así, ellos, esta iglesia progresista alemana, que es la mayoría, por lo menos en el episcopado, ellos van a hacer un cisma. Esta palabra cisma está cada vez más encima de la mesa. También esta semana la ha utilizado el obispo auxiliar de Basilea, en Suiza, para decir nada menos que el Papa no es quien para prohibir el sacerdocio femenino. Tremendas palabras en boca de un obispo. El Papa no es quien, dice, él no tiene la autoridad para prohibir el sacerdocio femenino, y ha reclamado la convocatoria de un concilio para que sea el concilio, el conjunto de los obispos, los que digan si las mujeres pueden o no ser sacerdotisas, obispas o papisas. Que un obispo católico le niegue al Papa la posibilidad de decidir sobre algo que es esencial en la tradición católica indica a qué punto estamos. Y además, este obispo auxiliar de Basilea ha añadido que o se hace esto, un concilio ecuménico para decidir si las mujeres pueden ser o no sacerdotisas, o se va al cisma. Repito, la palabra cisma está continuamente encima de la mesa. Unos porque la temen, la tememos, y otros porque amenazan con ella. Empezó el obispo de Essen, en Alemania, diciendo que si no se les daba lo que querían, iba a haber un cisma, dijo él, que iba a ser mucho más grande que el de Lutero, porque iba a implicar no solo a la Iglesia alemana, sino a toda la Iglesia universal de corte liberal progresista. Lo vuelve a decir ahora este obispo suizo. Da la sensación de que son como niños malcriados, a los que les han consentido muchísimo, y que cuando no les dan todo lo que quieren, y cada vez quieren más, amenazan con irse de casa. O me das lo que quiero o me marcho. Repito, niños malcriados o adolescentes consentidos. O me das lo que quiero o me voy de casa. Es una situación muy difícil, muy complicada. Afortunadamente, vuelvo a repetir, el Vaticano está siendo muy claro. Doctrina de la Fe ha dicho no solamente al tema de la eutanasia, sino no al tema de la intercomunión con los protestantes, lo mismo que la Congregación del Clero dijo hace unas semanas no a que pudieran ser laicos los que llevaran las parroquias con el título de párrocos. Tenemos que rezar mucho, la situación realmente es difícil, porque en medio de estos escándalos económicos o de pederastia, en medio de todo esto, algunos están aprovechando para hacer avanzar su agenda, una agenda que tiene como único objetivo la destrucción de la Iglesia. Pero nosotros creemos en el Señor y creemos en su promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, rezar y mantenernos firmes en la fe de nuestros mayores, en esa fe que nos han transmitido íntegra, con tantos esfuerzos y sacrificios durante 2000 años. Confiar en la infinita misericordia del Señor, que ama a su Iglesia porque Él mismo es la cabeza de la Iglesia. Confiar en la misericordia de Dios y seguir rezando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.